En la ciudad con la universidad de habla inglesa más antigua del mundo, Olga ha aprobado con nota la difícil asignatura de encontrar un trabajo que te apasione. Han pasado 10 años desde la última vez que estuvimos con ella y ahora su plan de estudios pasa por 2 asignaturas troncales: familia y tiempo libre para disfrutarla. Hola Olga, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y Te tú? volvemos a encontrar en el mismo punto donde te En el mismo encontramos punto, hace exactamente. 10 años. Buenos días, Olga. Hola. ¿Qué tal? Me alegra verte tan joven. Bueno, hemos dicho que eres de Zaragoza, pero ¿en qué entorno te has criado? En La Paz, más o menos, Torrero, La Paz. Oye, veo que esta zona también está muy llena de gente. Oxford es una ciudad muy turística. Muchísimo. Estudiantes, mucha gente viniendo en verano, Sí. pero vamos, continuamente todo el año. Estoy oyendo a esta pareja hablar en español. ¿Qué tal? Perdonad que os interrumpa, ¿de dónde sois? De Santander. De Santander. ¿Y por qué habéis venido aquí hasta Oxford? A trabajar en un proyecto para la Agencia Europea Espacial con una empresa española. ¿Pero eres astronauta o qué? No, soy matemático y nos vale. dedicamos a hacer antenas para seguimiento de satélites. El Reino Unido tiene mucha inmigración en el lado positivo, es muy multicultural, está muy bien la experiencia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Oxford tú? Vine hace 3 meses. 3 meses. Pues ella lleva 18 años. ¿Algún consejo que le puedas dar? Que te lo pases muy bien, la aprovecha y vuelve a España. Pareja, muchas gracias por atendernos. Venga, hasta luego. Recuérdame un poco por qué te viniste a esta ciudad universitaria. Fue un poco como de casualidad. Vine un verano y al final pues terminé quedándome un año. Empecé pues de camarera, fregando platos. Luego empecé a estudiar y aquí estoy. ¿Qué es este sitio? ¿Dónde estamos? Pues esta es la Torre de Carza y es una torre del siglo XII. La verdad es que tiene unas vistas preciosas cuando subes. Oye, Olga, ¿por qué nos estás haciendo subir por estas escaleras? ¿Dónde Pues estamos? sí, 99. Estamos en la Torre de Carza, es en la parte de arriba. Se puede ver todos los colegios. La Universidad de Oxford es la de lengua inglesa más antigua del mundo, del siglo XI más o menos. Esa que tienes allí es el Christ Church. Ajá. Y allí es donde se grabaron algunas de las escenas del Harry Potter. ¿Cuánto conocimiento almacenado en esta ciudad? Por eso se paga, ¿no? Tienes que pagar, me parece que son unos 15.000 euros al año. Por estudiar Por aquí. matrícula. Ilustres estudiantes aquí, ¿verdad? Pues También. sí, Einstein, Stephen Hawking, Bill Clinton. Servía a su hija, además, que su hija también estuvo estudiando. Y vino con su novio a un bar donde trabajaba. Ajá. Y me dejaron como 30 euros de propina por una copa, o sea que no está mal. ¿Os acordáis la última vez que quedamos, que quedé con una amiga aquí? Claro que sí. Pues aquí estamos otra vez, en el mismo sitio, En el mismo Santander. sitio. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Mara, ¿te llamabas? Sí. La última vez nos dijiste que estabas embarazada. Te presento a mi amiga Mara, que es como mi hermana. Y encima que me va a hacer tía. Sí, ahora tengo 2. ¿Tienes 2? Uno de 8 y otro de 2. Rubiales. ¿Ingleses o qué? Mitad y mitad. Oye, esta ciudad en 10 años ha cambiado mucho también. Ha cambiado mucho con el centro comercial. Ya podéis ver toda la gente que hay continuamente ahora. ¿Tú dónde trabajas, por cierto? Yo trabajo en el Banco Santander. Lo que pasa es que abrimos los sábados hasta las 4 de la tarde. Como el O día sea, que de es hoy. completamente distinto. Un placer haberte vuelto a ver. No, encantada, me voy a trabajar. Muy bien, Venga, Mara, hasta chao. luego, Adiós. chao. Gracias por el mundo. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. ¿Cuál ha sido el cambio más grande que has tenido en estos últimos 10 años? Pues el cambio más grande ha sido... Están aquí mi pequeño León y mi marido Antoine. Tu familia. Hola, Mi Antoine, ¿qué familia. tal? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Pues 16 meses. ¿Cómo os conocisteis? ¿Fue aquí en Oxford? Pues nos conocimos por Facebook, por medio de un amigo. Y bueno, pues desde entonces cada año hemos avanzado viviendo juntos, tal, luego nos casamos y llegó el pequeñín. ¿Has estado en Zaragoza? Yes, I think we've been to Rio Ebro. ¿El Río Ebro? Bien. La So, cafetería. yeah, we've been everywhere. ¿Te gustó? Yes, very nice, very clean. Ah, muy limpio. Very nice. ¿Y dónde nos has traído ahora? ¿Qué es este sitio? Pues este es un mercado con tiendecitas un poco así independientes. Este puesto, pues como veis, tiene millones de diferentes frutas y vegetales, que es lo que nos va a nosotros. ¿Por qué? Pues somos veganos. ¿Los dos? Los dos, los tres, vamos. Los tres. ¿Y desde hace cuánto? Pues va a hacer 3 años ya. ¿Echas de menos algún sabor de la tierra? Sí, la borraja sí que se echa de menos, o la celga. Vamos a ver precios. Lista de la compra. A ver, un kilo de tomates, ¿cuánto costaría? Pues unos 8 o 9 euros. Oh, son un poco caros, ¿no? La verdad es que los vegetales, de todas maneras, son más caros, porque la mayoría es importado.
Olga, por aquí no se puede pasear, está lleno de gente. Está lleno de gente. Esto es con Market Street y es una de las calles principales, digamos, donde tienes, o sea, como ves, sitios para tomarte un café, para comer algo de compras. Hay un poco de todo. Ves estudiantes, turistas o gente que vive aquí. ¿Cómo te has hecho toda la vida inglesa? Los horarios yo creo que te cuesta un poco, ¿no? Aquí se vive un poco como en los pueblos en España. Sales de trabajar a las 5 o así, cenas a las 7. Hablando de ciudades y de pueblos, ¿tu familia de qué pueblo era? Pues mi padre es de Sabiñán y mi madre es de un pueblecito de Navarra que se llama Ayo. En Zaragoza estuve hasta los 18 en el barrio de La Paz. ¿Un torrero? En Torrero. ¿Os acordáis dónde trabajaba la última vez? Claro que sí, trabajas en una panadería, ¿no? Sí, pues es esta. ¿Pero sigues trabajando aquí? No, y bastante cambio además. Pues esta es una de las tiendas. Como veréis, esto es el producto que nosotros hacemos. Y mi trabajo pues es básicamente pues, hacer todos los visuales, los pósters, el diseño. Pues ahora trabajo en cosmética para una gama alta de cremas. Ah, y aquí también en Oxford. Pues en Londres. Nos hemos mudado. Son cambios por todas partes. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a Londres? ¿Nos enseñas el barrio donde trabajas? ¿Te Claro parece que sí. bien? ¿Nos vamos? Antoine, León, gracias. Hasta luego. Desde luego nuestro recibimiento a Londres no puede ser más típico, Olga. Para que os acordéis del sol cuando vais a España. Bueno, ¿dónde nos has querido traer para empezar a conocer tu ciudad? Pues esta es la plaza de Trafalgar, que hace honor a la batalla del Trafalgar, que es cuando los ingleses pues, vencieron a los españoles y a los franceses en el Cabo de Trafalgar. Hoy pues, es un día especial porque es el Año Nuevo chino. Pues se hace como una especie de cabalgata, digamos, y luego hay pues, un montón de comida y cosas culturales. Esta es la celebración del Año Nuevo chino más grande de fuera de Asia, como 500.000 de personas, o sea que es enorme. Año Nuevo chino, pero ¿los chinos celebran el año más tarde Sí, o qué? siempre es entre final de enero y febrero. Y bueno, pues lo celebran, pues, ya ves, con todo colorido. Hello. Hello, hi. How important is this celebration for you? It's the most important festival in China. We love it. I think to bring this culture to UK is really important. And we also teach children about this Chinese culture by participating in these kind of events. Thank you so much. Happy Bye New bye. Year. 再见. ¿De qué va disfrazado este señor? Es que este año es el año del cerdo. Casi te da este mozo con la bandera, Te tienes que llevar Pues cuidado. sí, hay que agacharse. Cuidado, 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 cuidado. ¿Tú te has acostumbrado, después de tantos años, a vivir en una ciudad donde pasa de todo tantas veces? La verdad es que está muy bien porque pues eliges, ¿no? Si quieres hacer algo sales y siempre hay algo que hacer y si no, pues te quedas donde estás. Pero comparado con Oxford, porque claro, es tan tranquilo, mucho más pequeño. Hay veces que agobia un poquito igual porque todo es tan grande y tantas distancias, pero al mismo tiempo pasan cosas súper curiosas que no vendrías en otro sitio. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Olga, se nos ha hecho de noche y nos has traído a una calle muy animada, como veo, ¿no? Sí, esto es Oxford Street y esta es la calle comercial más grande del mundo. Tiene 2.000 metros y 300 tiendas. ¿Tú vienes mucho de shopping por aquí? Shopping no, pero trabajo justo ahí detrás, entonces sea esta que- es mi parada. Este es el barrio donde trabajas. Sí, y la verdad es que puede llegar a ser un poco infierno, sobre todo en época de rebajas y tal, no puedes andar. Así que la mayoría de la gente la evita, a no ser que seas turista o tengas que hacer algo, normalmente intentas meterte por las otras calles para evitarlo porque no es el mejor sitio. Pues justo al lado de Oxford Street, que es donde venimos, está Newborn Street, que es esta calle. Y esta calle pues es donde viene la crème de la crème, pues a gastar dinero, mucho turisteo. Esta calle es la tercera más cara del mundo, después de Nueva York y de Hong Kong. ¿Y cuánto cuesta aquí el metro cuadrado? Pues me parece que son unos 16.500 euros el metro cuadrado. He visto que no ponen precios en los escaparates. Ya se sabe que cuando no hay precios es porque la gente ni pregunta, ¿no? Y como veis, pues estos son coches con los chofers y estaré esperando a los clientes con los que trabajen mientras se van de compras. Hello, are you chauffeur? Chauffeur, okay. How many hours have you been waiting here? Oh, I can't tell you that. My boss will kill me. What's your car? My car's that one there. The VIP car.
VIP person, maybe? Indeed. Okay. Thank you very much. Son muy divertidos, ¿no? Sí. Tener un chofer aquí tiene que ser, No oye. está mal, no me importaría, ¿eh? ¿Por qué estamos en este barrio? Pues esta es la zona de Mayfair y esta es la casa para la que yo trabajo, que se llama LMS. ¿Exactamente tú a qué te dedicas? Pues yo trabajo en marketing, hacemos los escaparates, en plan cómo ponemos los productos en las estanterías, en plan las promociones. ¿Qué venden aquí exactamente? Son cremas. La más exclusiva es esta crema, que está hecha de algas. ¿Cuánto cuesta, más o menos? Pues en esta estamos hablando de 180 euros. Te voy a contar algo muy curioso, y es que hace poco, el mes pasado, vendieron esta marca a L'Occitane de Provence por 900 millones de dólares. O sea, que ha sido el récord mundial en el mundo de la cosmética. ¿Y aquí la gente en Reino Unido se cuida? Sí, muchísimo. Hubo el boom del maquillaje y entonces ahí es donde las marcas de crema pues se han metido y han dicho, bueno, si quieres buen maquillaje te tienes que cuidar la cara también. Esto que hay aquí es una máquina que lo que hace es, digamos, te hace un estudio de la piel. Oye, esto estando aquí en el centro de Londres, ¿alguna celebrity se ha pasado por aquí? Pues sí, Victoria Beckham y bastantes actrices. Además, Victoria Beckham era muy fan de bastantes productos mientras estaba embarazada y tal. Utilizó uno de los aceites para las estrías y súper famoso. Olga, yo creo que de tratamientos y de experimentos ya vamos servidos, así que ¿nos enseñas el sitio donde vives ahora? Sí, vamos. Nada que ver el sitio donde estamos ahora al anterior, ¿eh? Pues ya llegamos a casa. Esto está en el este de Londres. ¿Pasar? Es más barato vivir en las afueras que en el centro. Sí, claro. ¿Cuánta puede ser la diferencia? Estamos hablando de 200.000 euros por lo menos. ¿Y esta casa es tuya o es alquilada, Olga? Bueno, en un principio no queríamos hacer ningún arreglo y al final terminamos haciéndola entera. Y aquí está el rey de la casa. Y aquí está el Rey León. ¿Cuánto tiempo tardasteis vosotros, por ejemplo, en iros a vivir juntos? 1 año. Nos conocimos y eso, al año siguiente ya nos compramos un piso y claro, yo me mudé de Oxford y vine aquí a Londres. Lo coges que voy a hacer la cena. Venga. También han cambiado un poco las cosas aquí en Inglaterra desde que llegaste, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, más con el Brexit. Yo creo que la gente pues está eso, a ver, a la espera, ¿no? De a ver qué va a pasar. Pues Olga, gracias por abrirnos de nuevo tu vida y enseñarnosla Igualmente. 10 años después lo cambiada que está. Pues sí, lo cambiada que está y bueno, la próxima vez igual nos vemos en España, quién sabe. Bueno, quién sabe. Hasta pronto, familia. Hasta luego, gracias. Adiós.